Soma Visión, Motivación y Desarrollo MID presentan el programa Respuestas a Preguntas que Incomodan, con el Dr. Yatensi Bonilla, con el tema ¿qué es la Reforma Protestante del siglo XVI? Parte 1. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Respuestas a Preguntas que Incomodan, con el doctor, pastor y amigo Yatensi Bonilla. ¿Cómo estás, Yatensi? Muy bien, Gabriel. ¿Y usted cómo está? Lo veo también mucho más juvenil, más fuerte, no sé. Hay cosas muy lindas que ha pasado en su vida. Cuéntanos, claro, Gabriel. Siempre la presencia de Dios nos ayuda, nos ilumina. Y además, ¿sabes qué, Yatensi? El saber que uno contribuye para el reino, a la edificación de la iglesia, hace bien. Claro. ¿Tú piensas que este programa hace bien al reino, a la iglesia? Bueno, yo espero que sí. Yo espero que sí. De hecho, el hecho de que siga el programa funcionando, saliendo, yo creo que es porque ha tenido aceptación. Y hay muchas preguntas. A mí lo que me preocupa es que hay muchas preguntas en celular o en correo electrónico que lo que falta es tiempo para contestarlas. Correcto. Pero tenemos esta vida y la otra para contestarlas. Esta vida y la otra, dice el pastor Yatensi. ¿Sabe, Yatensi? Hay un tema que está preocupando, yo creo que no poco, sino mucho, a pastores, laicos, líderes y miembros de iglesia. Es el tema de nuestra identidad como evangélicos. Es el tema de nuestra identidad como protestantes. Cada vez nos encontramos con nuevas tendencias, nuevos modelos de liderazgo, de pastoral, nuevas iglesias, nuevas corporaciones, ¿cómo podemos llamar? Nuevos estilos, Yatensi. Alguien mencionaba que seguramente al desconocer nuestra herencia, nuestras raíces protestantes como tal, o nuestra historia, es por eso que en la actualidad encontramos tantas tendencias y tantos estilos. Es por eso, pastor y amigo, que una persona nos preguntó a través de los medios, ¿qué es ser protestante? Y esa es la pregunta de hoy. ¿Qué es ser protestante? Que le vamos a enganchar con un tema macro, que es la Reforma Protestante del siglo XVI. ¿Qué es ser protestante, Yatensi? Mire, yo creo que el que hizo esta pregunta le preocupa lo que está pasando con las iglesias. Y yo estoy muy preocupado, y también usted, y también muchos pastores que he conversado con ellos. Da la ligera sensación, Gabriel, que nos estamos divorciando peligrosamente, nos estamos desconectando peligrosamente de la herencia protestante, de las causas que originaron la Reforma en el siglo XVI. Ajá. Y parece que algunas iglesias, no todas, porque no me gusta generalizar, así es, están bastante alejadas de nuestra propia identidad. ¿Dónde está nuestra identidad? En el siglo XVI, junto con las Escrituras. La Biblia y todos los avatares históricos del siglo XVI es nuestra identidad. Entonces, yo creo que el que hizo esta pregunta quiere saber cuál fue nuestra identidad, cuál fue nuestro origen o nuestros comienzos, que nos hemos ido divorciando por nuevas modas que se han ido infiltrando en el contenido cristiano. Correcto. Ya lo saben entonces, amigos y amigas, el tema que estaremos tocando hoy en los siguientes programas, Yatensi, es la Reforma Protestante. Esto sucede por la pregunta que alguien lanzó, que decía, ¿qué es o qué significa ser protestante? Así que vamos a mezclar la historia aquí, también con la pastoral y con la academia. Comenzamos, Yatensi, con la Reforma Protestante. Mire, Gabriel, la Reforma Protestante no solamente es un contenido religioso. ¿Quién dijo que la Reforma Protestante es solamente religión, dogma, contenido cristiano? No. Lo que originó la Reforma del siglo XVI fueron 4 condimentos o 4 causas. 4 factores. 4 factores que mezcladas entre sí dieron el origen a la Reforma Protestante del siglo XVI, con Martín Lutero, con Zwinglio o con la Reforma en Inglaterra o escocesa. Y cuando estudiemos las 4 causas, vamos a ir descubriendo que ser evangélico, Gabriel, o ser protestante, no solamente es aplaudir, o no solamente ir el domingo al culto, o no solamente creer o defender o atacar cierta posición doctrinal, es más que eso. Ser protestante se mezcla 4 factores: el factor político, el factor intelectual,
el factor socioeconómico y por último el factor religioso. Es interesante esto porque, si no me equivoco, Yatensi, no sé si fue Martín Lutero o uno de los seguidores de este, que dijo: iglesia reformada siempre reformándose. Y de alguna manera, Yatensi, cada vez que surgen nuevos modelos de iglesia, nuevos patrones de pastoral o de estilos, es una forma de protesta y de reforma. Alguien diría que en la actualidad necesitamos otra vez una reforma protestante al estilo del siglo XVI. ¿Estás de acuerdo con esto? Yo creo que sí. ¿Por qué, Y de Yatensi? urgencia. ¿Por qué? Porque yo creo que nos hemos alejado del verdadero concepto de la identidad de la reforma del siglo XVI. Ahora, mire, la reforma tiene 4 factores que ya los mencioné. Así es. Un factor político, que lo vamos a estudiar uno por uno a fondo. Un factor intelectual. Otro factor socioeconómico. Oigan, lo económico fue un ingrediente para generar la reforma del siglo XVI. Y un factor religioso, que es el que más manejamos. Estos 4 factores generan lo que realmente fue una bomba atómica en el siglo XVI. La reforma protestante, no solamente en el campo religioso, fue una reforma económica, política, intelectual, e inclusive esta reforma originó progreso, desarrollo, etcétera, etcétera, que es lo que vamos a estudiar a fondo. Ahora, yo veo las iglesias. Algunas iglesias, no todas, cuidado, son apáticas al sector socioeconómico. Es inclusive indiferente al progreso académico, así es, al desarrollo humano, al desarrollo tecnológico, biológico, en todos los desarrollos habidos por haber. Y también hay iglesias, ¿verdad?, que tienen como un terror a lo que es política, ¿no?, o cuestiones políticas. Eso no fue la reforma. La reforma encaró estos factores. Entonces, cuando veo iglesias que como que se ha aislado de la sociedad, de la cultura, de la política, del desarrollo académico, humanístico, me da miedo, porque solamente se ha reducido a la parte religiosa y espiritual, viviendo en pleno siglo XXI. No podemos vivir en el siglo XXI como islas, estando aislados de lo que está sucediendo en el mundo. Eso no fue en sí el espíritu de la reforma, fue todo lo contrario. La reforma fue originada y también originó factores que tienen que ver con todo el desarrollo humano. Así entonces, Yatensi, sería bueno que comencemos con el primer antecedente o el primer factor que causó la reforma del siglo XVI. ¿Qué te parece si vamos para allá? Sí. Bueno, estamos diciendo entonces que la reforma fue provocada o causada por 4 factores. El primero de ellos, el político. ¿Vamos a ir en este orden, Yatensi? ¿Vamos con el factor político primeramente? ¿Está bien? Vamos entonces, dinos. Lo político. Hagamos un diagnóstico rápido de la política de la Europa occidental y oriental en los siglos XIV y XV. Mire, en el siglo X, después de Cristo, uno de los mecanismos políticos y económicos que se mantuvo por unos 4 siglos en la Europa occidental fue el sistema feudalista. El feudalismo fue el efecto dominó, fue la consecuencia de una política macro, un emperador universal que manejaba todo el mundo. Así es. Entonces, por muchos siglos, el gobierno, la estructura política de un gran emperador, de un gran reino que gobernaba todos los reinos, comenzó a decaer en el siglo XIII. Ahora, en el siglo X, el sistema imperial generó la política feudalista, donde grandes familias de la alta nobleza controlaban grandes y vastos territorios, donde el noble era como el rey, el capataz, el emperador, y era el dueño de todo lo que estaba en sus territorios. Era dueño de los animales y también de las personas. Los campesinos trabajaban para un sistema feudal, eran inclusive hasta esclavos de un gran patrono, un conde, un marqués, que era el feudal. Y la Iglesia Católica, Gabriel, tuvo fuerza, se alimentó del sistema feudalista, porque también la Iglesia Católica fue un patrono más, fue un feudalista que manejó muchos territorios que fueron adquiriendo por donaciones o también adquiriendo por pago de tributo o también por ciertas artimañas, habilidades políticas. Todo esto en el siglo XIV y XV, ¿no? Bueno, en el siglo X, pero en el siglo XIII el sistema feudal empieza a vivir una crisis. ¿Cuál fue la crisis?
Ya el nuevo concepto de imperio, donde un solo hombre gobernaba todo el mundo, se destruye y nace en el siglo XIII y XIV las monarquías centralizadas. ¿En qué consistió las monarquías centralizadas? Correcto. Eran pequeños reinos que tenían su propio rey. O sea que en los siglos XIII, XIV y XV, Europa Occidental era una colección de pequeños territorios con su propia soberanía. Pero a estos soberanos se les llamaba príncipes, si no me equivoco, ¿no? ¿Príncipes? Más que rey. Exactamente. El concepto era de un rey, pero Sí. quizás por no ir en contra del emperador, que era el rey absoluto o monarca absoluto, se les llamaba príncipes. El príncipe de Sajonia, el príncipe, tú sabes, ¿no? De diferentes sectores que no eran países como tal, como tenemos hoy, sino de grandes extensiones de terreno, que más tarde vendrían a ser los países de nuestra Europa occidental. Mire, lo que usted está diciendo, Gabriel, es muy importante, Gabriel, porque en ese modelo de nacer muchos principados o reinados bajo el gobierno de un príncipe, se generó dos cosas importantes. Va naciendo el concepto de nación Así es. o de república. O sea, el concepto de república, de nación, que es muy moderno, no es medieval, nace en base a desmembrarse cuando la Europa Occidental se convierte en un coliseo, en un museo de pequeños estados independientes. Ahí nació lo que es el concepto de nación. Correcto. Y el sentimiento nacionalista, como lo diría Justo González en sus 3 tomos de Historia del Pensamiento Cristiano. Así es. Y una segunda consecuencia, que esto es muy importante para fomentar el protestantismo, fue el surgimiento de ciudades autónomas. Cuando las ciudades comenzaron a manipular el comercio y empiezan a formar la clase media, que fue la clase media la que fue una fuerza tremenda para la reforma protestante con Lutero y con el Zwinglio. ¿De qué siglo estamos hablando actualmente cuando hablamos de esa clase media en formación? 14 y 15. Correcto. Ahora, hay un factor muy importante, Gabriel, siendo más directo, que ayudó a formar la reforma protestante. Un ingrediente, que es el sentimiento nacionalista. Sentimiento que no encontramos en el siglo X u XI, No. pero más en el XIII y XIV como ¿Sí? tal. Ya en los siglos XIV y XV y XVI, en Europa Occidental se empieza a vivir el orgullo de ser español, O de ser alemán. o de ser alemán, o de ser francés, o inglés, o catalán, o portugués, cosa que ese orgullo no existió en la época del feudalismo, en la Alta Edad Media. Entonces, ese orgullo de ser alemán, francés, inglés, español, ayudó tremendamente a formar la reforma protestante. O sea que la reforma protestante tiene una profunda vena política. Ay, mire, si uno estudia cada país de la Europa Occidental, Gabriel, y usted es un buen maestro de historia, lo sabe, los acontecimientos históricos ayudaron a fomentar el sentimiento nacional de cada país. Un ejemplo, España. ¿Cómo se formó el sentimiento nacionalista español? A raíz de la invasión de los moros. Correcto. Usted sabe que en el año 711 los moros tomaron España, llegando por el estrecho de Gibraltar, Así es. inclusive por el norte de África, conquistan la península ibérica. Y se instalan ahí por varios siglos. Por varios siglos. ¿Sabe hasta cuándo se liberaron de los moros? Sí, lo sé, pero dígalo. En el año de 1492. Ajá. Estamos hablando de 7 siglos. Y interesante que el 1492 es el mismo año del descubrimiento de nuestro continente, América. Exactamente. Y tú has de saber, Yatensi, y esto también lo dice genialmente Juan Mackay, este gran historiador escocés que radicó en Perú por muchos años, ¿no? Mackay llegó a sostener, ¿no?, que los españoles, al expulsar a los moros de la península ibérica como tal, y luego al descubrir América, ellos interpretan el descubrimiento de América como una recompensa de Dios, como que Dios les recompensa por haber ellos expulsado a los paganos y ser fieles a la fe católica. Así estaba nuestra Europa occidental a finales del siglo XV, Yatensi. Esto es importante, porque durante 7 siglos que duró el dominio musulmán en España, en la península ibérica, ahí fue naciendo el sentimiento nacionalista de ser español. Es por eso que muchos cronistas españoles, historiadores españoles, llaman
que esos 7 siglos de dominio musulmán en la península ibérica lo llaman como una lucha constante contra el infiel, que era el musulmán. Entonces, en esa lucha constante contra el moro, se va asentando, se va forjando, se va cuajando un sentimiento patriótico de ser español que lucha contra el invasor musulmán. Entonces, ahí nació en sí el Estado español. O sea que la formación histórica del Estado, de la República Española, porque antes España era un conjunto de monarquías. Ajá. Había el reino de Castilla, el reino de Aragón, correcto. Y otro reino más. Entonces, con esa lucha contra el infiel, que le llamaban los moros, se fue forjando lo que ahorita es el concepto de nación española. Y esto ayudó mucho a la reforma.